Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por este su canal Telefuturo, Canal 23, su red de canales de los sistemas de cables en todo el país. Hoy, en breves minutos, tendremos un invitado muy especial, Vamos a hablar de salud en la segunda parte de este programa. Ernesto Trinidad y un servidor, Ramón García, tenemos como invitado especial al doctor Rafael González García, que nos va a hablar de una cirugía que mucha gente la evalúa como estética, pero no es estética, es una cirugía de salud. Vamos a hablar sobre la cirugía de la manga gástrica, entre otras, que provocan la reducción de pesos para aquellas personas que están en sobrepeso y por consecuencia, la mejoría significativa en la salud de esas personas. En Estados Unidos, esta cirugía, la cirugía de manga gástrica, es una cirugía financiada por los seguros. Aquí, lamentablemente, en el país no lo es. Pero de ese tema, vamos a hablar dentro de un ratito. Ya tenemos aquí en los estudios al doctor Rafael González García, que es un cirujano experto en este tipo de cirugía. Eso vamos a hablarlo después de este segmento. Miren, hoy pues se anunció una nueva reducción en los precios de los hidrocarburos. Se bajó en la mayoría de los hidrocarburos entre 1 a 3 pesos las gasolinas, en sus dos vertientes, en sus dos presentaciones, redujeron 1 peso cada uno. El gasoil redujo algo un poco más, no tengo aquí porque la internet nos falló aquí dentro de los estudios, no tengo las cifras exactas, pero por lo menos la máxima reducción se hizo en el gasoil regular de 3 pesos. También pues la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hoy tuvo una rueda de prensa para hablar con los medios de comunicación, donde el señor vicepresidente ejecutivo de esta empresa de servicio eléctrico del país habló sobre lo que significa la salida de la planta generadora de electricidad más grande que tiene el país en servicio, que es la planta AE Andrés. Esta planta salió de funcionamiento el domingo pasado y va a estar fuera de servicio hasta el día 17 de febrero. Y salió de funcionamiento porque amerita mantenimiento. Todos sabemos que un vehículo en el cual usted se transporta, cada cierto tiempo requiere cambio de aceite, cambio de bujía, lo que le llaman aquí los dominicanos, lo han norteamericanizado, un turnock. Entonces, las plantas eléctricas, esas maquinarias gigantes, también necesitan un turnock todos los años necesitan un turnock que en ocasiones dura más de lo normal. En el caso de AES, es una de las plantas eléctricas más eficiente que tiene el parque eléctrico de la República Dominicana. Genera 319 megawatts al precio más barato que cualquier otra planta similar. Entonces, en sustitución de la planta AE Andrés, según decía el señor Rubén Jiménez Vichara, entrarán otras plantas eléctricas por orden de mérito. Por suerte para el país y el mundo, los hidrocarburos han tenido una reducción significativa en todo el mundo. Esta reducción ha permitido que pueda entrar en funcionamiento una de las plantas eléctricas más polémicas de la República Dominicana, que es la famosa Collentry, porque es la más cara. Funciona con un combustible sumamente costoso, que por suerte ahora, con la reducción del petróleo, ese combustible está más barato, y Collentry está produciendo alrededor de 13, 14 centavos kilowatt hora, 13, 14 centavos de dólar kilowatt, producto de la reducción en los precios del petróleo. Bueno, como tenemos mucho de qué hablar con el doctor Rafael González García, que ya está aquí en los estudios, vamos a la pausa comercial para entonces iniciar ese diálogo interesantísimo que de seguro va a ser para muchos dominicanos que quizás estén muy preocupados, ¿no?, porque necesitan reducir de peso,
para ponerse en salud, ser más productivo, ser una persona más activa socialmente en todo el sentido amplio de la palabra. Comerciales y regresamos de inmediato con más en El Punto. De regreso con más del Punto, y tal y como habíamos prometido, ya tenemos con nosotros aquí al distinguido galeno, el doctor Rafael González García, el cual nos va a hablar de esa cirugía que mucha gente aquí en República Dominicana la ha visto desde el punto de vista de la estética. La ha querido comparar con la cirugía plástica, la ha querido comparar con la liposucción, la ha querido comparar con todas esas cirugías que son costosas, muy costosas, y que no sirven de nada, absolutamente de nada, como nos va a demostrar ahorita el doctor González, si no se toman otras medidas. Doctor, bienvenido al Punto. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a ver cómo desarrollamos esto. Bien, nosotros queremos de entrada que usted nos explique cuáles son las consecuencias para un cuerpo humano, para un ser humano que tenga sobrepeso. ¿Qué significa tener sobrepeso? ¿Qué significa tener sobrepeso? Si se pierde la capacidad productiva, hasta el interés en la pareja. Quiero que usted me defina eso como médico. ¿Qué es el sobrepeso? Mira, el sobrepeso simple no es una patología. Nosotros graduamos el asunto de la obesidad y el sobrepeso es un estadio previo a la enfermedad que es la propia obesidad. El paciente que tiene entre 20 y 25 de BMI, entonces tiene un peso normal. Okay. El que tiene por debajo de 18, entonces tiene un peso, está bajo peso, o lo que nosotros decimos prácticamente flaco. Okay. El que tiene entre 25 y 29.9, entonces es el paciente que tiene un sobrepeso, que necesita perder unas cuantas libras, y que las repercusiones en este tipo de pacientes no son más que puede, si el paciente tiene hábito de correr, pues tener problemas en la rodilla, problemas en el tobillo, es solamente problema de estática. Los efectos colaterales, entonces. Sí, ahora bien, el que está sobrepeso. Entonces, ahora bien, el que está entre 30 y 34.9, que entonces tenga obesidad tipo 1, el que está entre 35 y 39.9 tenga obesidad tipo 2, y los que tienen sobre 40 ya entran en obesidad mórbida. ¿Qué significa esto? El paciente que tiene obesidad mórbida es aquel paciente que tiene ya todos los detonantes dados para producirse las enfermedades que se derivan de la obesidad y que la obesidad la produce, como es la hipertensión. Tú tienes un muchacho de 22 años ya tomando 2 medicinas para la presión porque está en obesidad mórbida, pero también desatan otro problema metabólico que es la diabetes, que son las dos enfermedades que tienen una cuña muy relacionada con el asunto de la obesidad. Y ya entonces la hiperlipidemia, y lo que más temor nosotros tenemos que es al síndrome metabólico, donde ya la obesidad no es solamente a nivel magro, sino que está en las vísceras, entonces ya tiene una obesidad visceral, entonces un síndrome metabólico. Yeah. Doctor, un asunto, la gente habla del colesterol, habla la gente de los triglicéridos, ustedes, los profesionales de la medicina, ya el laboratorio, desde que un paciente va donde usted, donde un médico cualquiera, bueno, le manda ese laboratorio por lógica, porque el médico no es adivino. El médico trabaja con informaciones que llegan del laboratorio, exacto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué posibilidades tiene un paciente con obesidad de desarrollar colesterol alto, el colesterol malo, como le llaman alto, los triglicéridos, y en consecuencia desarrollar enfermedades cardíacas? Mira que, como te dije, la obesidad es un detonante de todos los problemas. Okay. La hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, el mal manejo de los lípidos, hace que el paciente haga un aumento de los lípidos que se depositan a nivel de la vasculatura, y eso aumenta la arteriosclerosis, pero también aumenta la esclerosis de los vasos, es decir, los vasos se van poniendo duros. Es decir, un individuo obeso de 20 años tiene un envejecimiento vascular que corresponde a 2 veces su edad. Wow. Es decir, tiene una obesidad, tiene un envejecimiento vascular que se va a los 40, 45 años. Teniendo 20, aparenta de 40, ya, exacto. Si usted lo mira Sí, por dentro, como decía. Sí, exacto, porque ya la hipercirculación de lípido
hace una conjugación con el lípido malo y entonces se comienza a depositar en la vasculatura de los vasos, también comienza a endurecerlo. También el paciente tiene otro problema de que tiene una deficiencia de oxígeno sistémico por un asunto mecánico primero y por un asunto de disponibilidad de sangre segundo, porque el corazón tiene que trabajar más, porque tiene un mayor volumen de células que mandarle nutrientes, pero también la caja torácica tiene una reducción por el componente de grasa y la disminución de los movimientos por el peso. Entonces, muchos pacientes que tienen problemas de obesidad también tienen un trastorno que se llama apnea del sueño, en el cual el paciente se mantiene, está durmiendo, está subconsciente, pero el oxígeno no llega bien al cerebro porque no mantiene una buena ventilación. Cuando se duerme, pues entonces el mecanismo de que la lengua debe estar en su sitio, pues con la obesidad se va un poquito más hacia atrás y entonces ocluye la entrada a la vía respiratoria superior. Y entonces el paciente está durmiendo, pero está hipóxico. Y por eso tú ves que tú estás hablando a veces con esa persona y se te queda dormido. Si lo sientas, se queda dormido. ¿Por qué? Porque tiene apnea del sueño, aunque estuvo toda la noche durmiendo, pero no descansó. Aparentemente durmiendo. Exacto, no descansó. Y es una de las causas de muerte súbita. Un paciente que se puede acostar bien y mañana amanece muerto. Wow. Entonces, hablamos en síntesis, entonces, recogiendo esas palabras que usted ha expresado de manera didáctica, como buen docente que es, de que el promedio de vida de una paciente, de un paciente, hembra o varón, obeso al descuido, el promedio de vida es menor. Un 30% de lo que podía ser. Un 30% menor. Porque el envejecimiento va el doble de lo que está, la edad cronológica no va acorde con la edad propia del paciente en el estadio. Va un poquito más avanzada por el asunto del deterioro que están teniendo sus órganos por el daño que produce la obesidad propia. Claro. Y si a esto se conjuga que ya se detonó la actividad, la hipertensión arterial, de que ya se detonó la diabetes, entonces el envejecimiento es un poquito más acelerado. Estamos hablando que un paciente con sobrepeso en descuido es una bomba de tiempo. Es una bomba en cualquier momento puede estallar. Sin querer asustar a nadie, sin querer asustar a nadie. Exacto. Porque el que prefiera ser gordito de sobrepeso, son sus problemas, su vida, como dicen. Sí, mira, aquí, aunque no se haya tomado así, pero ya en el 91 la obesidad se declaró una enfermedad. Sí. Y en el 85 se declaró una epidemia mundial. Y eso tiene 3 implicaciones. Primero, en los países subdesarrollados, y nosotros somos testigos de eso, sí, las personas dan cariño con comida. Tú ves las abuelas que vienen los nietos y es una palangana, y entonces, no obstante a eso, pues cómasela toda. Sí. No me puede dejar un granito. Incluso todavía se da lo que se daba en la Edad Media. En la Edad Media los de las altas esferas tenían que lucir gordos, porque eso es lo que lucía bonanza, bienestar. Entonces las abuelas se han quedado con eso, y tú ves que todas nuestras fiestas terminan con una comida. Es decir, tú no te sientas con nadie, y que vamos a hacer una fiesta, bien está la comida, y de que se da la comida todo el mundo se va. Porque, exacto. Pero eso sirve de último. Exacto, entonces es una cultura, eso es lo primero, la cultura de que el cariño se da con comida. Lo segundo es que ya cada vez más están creciendo el bombardeo de las multinacionales que producen comida chatarra sin ningún control. Hacia ahí iba yo, doctor. Y lo tercero, para finalizar, lo tercero es que no hay una cultura de educación desde los que tienen la óptica del saber y desde los que tienen la responsabilidad del deber de la información de cómo deben manejarse los nutrientes. En el sentido de que tú tienes personas que por un asunto socioeconómico te hacen arroz blanco con espaguetis, comiendo carbohidrato con carbohidrato, pero lo mismo que gastaron en espagueti lo pueden gastar en nuevo. Claro. Y entonces están comiendo balanceado. Carbohidrato y proteína. Exacto, pero no obstante a eso, pues entonces tenemos un alto nivel de nutrición a carbohidratos, y eso hace que la obesidad sea una patología difícil de controlar, porque independientemente del avance social o del desarrollo socioeconómico, todos los países tienen cierto grado de obesidad. Mire, doctor, en el pasado, década de los 70, 80, tuve un hombre joven, ustedes los otros días. No, ni tan joven. Un hombre joven. Década de los 70, 80, lo que yo pude ver, indudablemente que teníamos en nuestros campos, la gente preparaba la comida con manteca de cerdo.
Te veía cualquier persona en el campo, pero no veía la cantidad de obesos que se ven ahora, pero sí lo veía fuertecito en aquel entonces, y teníamos quizás menos casos de obesidad como tenemos ahora. ¿Usted no cree que los hábitos alimenticios actuales son sumamente favorables para ganar sobrepeso? Lo que usted decía ahorita, las multinacionales, las comidas chatarra, etcétera, etcétera. Y la baja educación en razón a esto. Es decir, en la escuela todavía tú tenías que te daban un bizcocho con chocolate. Ese era el desayuno escolar. Sí. Entonces, le están dando a este individuo carbohidrato con carbohidrato, y eso en la escuela. ¿Entiendes? Es decir, que el asunto de información, el asunto de educación es vital para esta dolencia mundial que es tan difícil de manejar por lo difícil de prevenir. Yeah. Es así, la obesidad, paradójicamente, tú tienes un obeso y este obeso puede estar desnutrido. ¿Por qué? Sí, porque su alimentación básica son los carbohidratos. Yeah. La Coca-Cola, nosotros tenemos pacientes que se comen un pollo, pero se beben un bilíger de Coca-Cola. ¿Entiendes? Entonces, no vamos a decir la marca, un bilíger de cualquier refresco. Un bilíger, es decir, de cualquier soda. gaseosa de esa. Se la toma.